se inició la grabación. Muy bien. Bueno, entonces les comparto la presentación. Me toca tener un poquito de paciencia con esto. Mm, Virgen Santa, paciencia y más. ¿Me cuentan, por favor, cuando ya lo estén viendo? Ya, ¿Ya? sí, Ok. profe, se puede ver. Ay, maravilloso. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar de los géneros en la literatura infantil. ¿M? Vamos a enfocarnos en esto en la jornada de hoy, ¿vale? Y bueno, entonces quiero irle mostrando cosas importantes y es que estos géneros, como lo dije hace un ratito, corresponden a los géneros en general de la literatura, es decir, estamos hablando del género narrativo, que es el más predominante, digamos, al que más suele acudir la gente, al género lírico o poético, se le llama de esta manera, y al género del teatro o dramático. Cualquiera de las denominaciones que estoy dándoles funciona y es comprensible respecto a cada uno de estos. En estos esquemas que están aquí, este gran mapa conceptual, pero digamos que desarrolla los tres géneros de la literatura, pues ahí se ven algunos elementos fundamentales que son los que desarrollaremos a continuación, ¿vale? Bueno, si me dejara pasar sería excelente. Ay, Dios mío. No, no pasa. Mm, no sé, ¿qué sucede? ¿Mm? ¿Qué hago? Ah, ya. Bueno, entonces tenemos una primera idea fundamental y es a qué nos referimos cuando hablamos de género. Entonces hablamos de una clasificación que se ha hecho de las diversas producciones de la literatura enmarcadas en una serie de características comunes, ¿sí? Entonces, a razón de unas características estructurales y de semejanzas en la composición, se agrupa toda la producción literaria en los tres géneros ya mencionados. Ducrot, perdón, y Todorov, que digamos son uno de los autores que más han trabajado acerca de la teorización en literatura, se refieren al género literario como el conjunto de obras literarias que posee características estructurales o propiedades semejantes. Entonces, a razón de las semejanzas, se hace esa gran clasificación. Sin embargo, internamente cada uno de los grandes géneros tiene subgéneros que los trabajaremos posteriormente. Una cosa importante que es común a todos los géneros y es común a toda la producción literaria es el lenguaje elaborado, como lo venimos mencionando desde eh, el inicio del semestre, ¿no es cierto? Y este lenguaje elaborado hace referencia a unos códigos ocultos, ¿sí? Un lenguaje elaborado que connota información, que guarda sentidos, que tiene evidentemente unos símbolos ocultos que hace posible que el lector no entienda un único significado, porque la literatura y la verdadera literatura sobre todo se distancia totalmente de eso de tener un único significado, sino que es plurisignificativa, ¿sí? Y siempre el lenguaje elaborado que propone la literatura es como una obra abierta, ¿sí? Que le permite a los lectores entrar a diversas posibilidades de sentido, porque se pueden concluir diversas ideas a partir de lo que propone la obra misma, ¿vale? Y bueno, una cosa importante es que efectivamente no reproduce la realidad, sino que recrea la realidad, ¿sí? La literatura en general lo que hace es una recreación de la realidad y siempre va a implicar que el lector participe activamente para la construcción de los sentidos, ¿sí? Esto es supremamente importante dentro de la literatura. En esa medida uno va advirtiendo ciertas características propias de la literatura que le ayudan a seguir precisando cuánto nos encontramos frente a un texto literario realmente, ¿sí?
Bueno, algo importante es que efectivamente uno ve que la construcción del lenguaje y el uso del lenguaje en la literatura difiere totalmente a la manera como nosotros utilizamos el lenguaje en la cotidianidad. De ahí el ejemplo que les pongo a continuación. Entonces, aquí dice una cosa, es decir, la tarde equivocada se vistió de frío, a decir, para ser septiembre hace mucho frío esta tarde. Si se dan cuenta, la segunda oración, pues efectivamente es una oración muy simple, ¿no es cierto? Directa, explícita, que un día de septiembre, en una tarde de septiembre estaba haciendo frío, punto. En cambio, la otra es sugerente. Esa idea, este verso, porque de hecho es un verso, la tarde equivocada se vistió de frío, es un verso de Federico García Lorca, el escritor español, pues supremamente reconocido por su producción literaria. Y bueno, los traje de allí, de García Lorca, para poner un ejemplo de cómo algo que aparentemente tiene una semejanza en lo que enuncia, en el segundo caso, pues resulta absolutamente explícito y apunta a un único mensaje. En cambio, en el verso de Lorca se pueden construir diversos mensajes, ¿sí? Vuelvo y lo leo y quisiera escuchar unas dos o tres participaciones para ver a ustedes qué les dice este verso de Lorca, ¿vale? La tarde equivocada se vistió de frío. Si alguna compañera me ayuda a asignar la palabra, por favor, porque como yo estoy, no estoy ahí en la pantalla de Teams, sino estoy aquí en la presentación. Profe, pues dice la tarde equivocada se vistió de frío, o sea, no sé, pienso que tal vez es una tarde que debería ser calurosa y en vez de ser calurosa está fría, ¿no? Ok. Por ejemplo, podría ser como No, verano o un día de verano, pero como que está frío. Ujú. Vale, puede ser Yolima, y de eso se trata, ¿no? Aquí no hay una única verdad, tampoco cualquier cosa sería válida, ¿no? Pero creo que lo que dice la compañera no está mal, ¿sí? Que la tarde equivocada se vistió, es que una tarde que uno suponía que iba a hacer mucho calor, pues resultó ser fría. Puede ser, me parece que la conclusión es válida. Pero miremos de repente si a partir de eso que tú acabas de decir, uno puede seguir concluyendo más cosas. Yo veía otra mano levantada ahorita, sí la alcancé a ver, aquí me salió, pero se desapareció nuevamente. Creo que era Leslie. Veo que está Camila Suárez. Sí, no sé quién quiera de las sí, dos. Ujú. sí, señora, pues yo quería decir como que invita a pensar un poco más, ¿sí? Que la de para hacer septiembre, porque pues para hacer septiembre, bueno, es que en septiembre hace calor habitualmente. Ujú. Entonces esta, siento que lo invita a uno como a pensar, uy, la tarde equivocada puede ser, no sé, también pienso yo que de pronto tenía planes esa tarde de hacer un picnic al aire libre o no sé, debe ir a algo que fuera al aire libre y pues como llovió, hizo mucho frío o algo así, pues ya no pudo llevar a cabo sus planes y por eso podría también ser una tarde equivocada para hacer frío. Ok, de acuerdo. Me gusta también esta conclusión. Y creo que había otra mano levantada. Sí, profe, yo. Ok. Pues no sé si de pronto lo que pensé está bien, pero como que lo situé un poco, como que de pronto en una tarde pasó, digamos que algún acontecimiento que llevó a determinar como que ese día o bueno, ese momento equivocado. Y a partir de eso, como que también asoció el frío como nostalgia, entonces como Ujú. que lo veo como en la tarde, pues que pasó algo que no debió ser y pues como que causó algo de nostalgia. De acuerdo. Me gusta mucho lo que estás enunciando, compañera. Justamente, ¿sí? Entonces, miren cómo, en efecto, esta frase, y que en realidad es un verso de un poema de Lorca, hace referencia sobre todo a lo emocional, ¿sí? Como si se hubiese presentado una situación inesperada que cambió y viró totalmente
la situación que uno anhelaba, ¿sí? Se supondría que iba a ser muy positivo, pero algo generó un cambio abrupto y esto generó más bien tristeza, incomodidad, frustración, miedo, bla, 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 ¿sí? Entonces, la tarde equivocada porque es que esa tarde se esperaba algo maravilloso y de repente, ¡pah!, viró todo y pues evidentemente también el estado emocional cambió. Sin embargo, miren ustedes cómo efectivamente los dos significados anteriores no son errados, ¿sí? Podrían también aludir, ahora, o esto evidentemente inserto en el poema, en una situación determinada, pues va adquiriendo mucho mayor sentido, ¿no? Esto básicamente es para mostrarles cómo el uso de la palabra en el lenguaje literario es muy distinto, ¿sí? Y seguimos recalcando en esta idea a cómo se usa en la cotidianidad, ¿vale? Bueno, esperemos. Ay, sí está dejando pasar. Bueno, vámonos ahora entonces a hablar un poco de cada uno de los géneros. Vamos a hablar primero del género narrativo, que es el género más extendido, el género al que la mayoría de los profes acudimos, es el que está más a la mano porque hay una producción altísima, sí, se puede decir que el 80% de la producción, por lo menos la que está publicada, pues corresponde justamente al género narrativo, por eso tenemos mayor acercamiento a este, ¿sí? Este género narrativo se subdivide en unos subgéneros, ¿sí? Entonces, el cuento es, digamos, es de los más relevantes, ¿no es cierto? Y en el ámbito de primera infancia, el libro álbum. Sin embargo, también hay libro álbum para adultos. No sé si ustedes conocen, pero también hay una producción importante. Y como viene teniendo tanto auge y tanta relevancia en el mundo literario, se está haciendo una producción importante de libro álbum para los adultos. La novela, que evidentemente es un género que es mucho más extenso, y más complejo en su composición respecto al cuento, por ejemplo. Entonces, digamos que aquí ya no estamos hablando de un género que sea muy usual con los más pequeños, y pues con los más pequeños para nada, educación inicial nada. Con los niños de 8, 10, 12 años, digamos que ya empieza una incursión, pero sobre todo se trabaja lo que es la novela corta. Hay una producción supremamente importante que hoy viene tomando mucha fuerza, sobre todo en los adolescentes, y es todo lo que tiene que ver con las series, ¿sí? Entonces, es una serie de libros que hablan de un mismo personaje al que le suceden diversas aventuras y son libros que tienen mucha acogida por parte de los adolescentes. Y otro subgénero es todo lo que tiene que ver con la tradición oral, pero que ha sido recogido en material escrito, como las leyendas, los mitos y las fábulas, que pues evidentemente corresponden a este género y tienen las estructuras internas que le pertenecen a este género como tal, ¿vale? La manera como se define este género es la siguiente, dice relato oral o escrito en prosa es decir, que se escribe de corrido, que no hay una rima, que no hay un ritmo, sino es un documento, un escrito que va hilando las ideas sucesivamente, ¿no? En el que un narrador cuenta unos hechos que viven o le suceden a unos personajes en un tiempo y espacio determinados, implícitos o explícitos. Esta es la estructura básica de todo género narrativo. Cualquier obra construida bajo este género, pues tiene básicamente esto, ¿sí? Bueno, ahora voy a explicar rápidamente este cuadro, pero esto sintetiza casi que todo un libro, lo que les voy a explicar a continuación y es cómo es de importante identificar aquellos elementos estructurales dentro de la narrativa, ¿sí? Cuando se hacen análisis juiciosos a nivel literario, cuando se hace crítica literaria, por ejemplo, se acude a identificar estos elementos porque esto le da a uno muchas más luces para establecer interpretaciones. Entonces, bueno. El primer elemento de la narrativa, evidentemente, los personajes. Una obra no dice nada si efectivamente no hay unos personajes que estén inmersos allí, al que les ocurren una serie de situaciones que se desarrollan, ¿no es cierto? Y se resuelven en un momento específico o quedan abiertos, porque también eso es una modalidad, digamos, de construcción narrativa. Entonces tenemos el protagonista, que suele ser el personaje central del relato, los secundarios, que son los que están paralelos o acompañan el desarrollo de la problemática que se gesta a través del protagonista, y los comparsas o extras, que son algunos que aparecen para dar como estructura en momentos determinados del relato.
Lo siguiente hace referencia al narrador. El narrador es fundamental en la narrativa. De ahí su nombre, justamente. ¿Sí? La narrativa no es nada si no existe alguien que cuente la historia. Generalmente se suele pensar que el autor es el narrador, pero no, el autor crea un narrador, crea alguien que cuente la historia, que puede ser el protagonista de la historia, que es muy usual, por ejemplo, en la literatura infantil es bastante usual que sea el mismo protagonista el que cuenta la historia, o puede ser otro, o una voz omnisciente, ¿sí? Una voz atrás que está relatando, que conoce todos los sucesos, ¿sí? Miremos entonces los distintos tipos de narradores, porque estos que acabo de mencionar son los básicos, pero existen más. Entonces está la narración desde la tercera persona, o se le llama también narrador heterodiegético. Estos son términos desde la teoría literaria, ¿sí? Dentro de ese está el narrador omnisciente, es el que sabe todo, lo conoce todo, sabe qué sienten, qué les pasa a los personajes. Está el narrador observador, que lo cuenta solamente desde un punto de vista, ¿sí? Entonces se para en un punto de observación y desde allí cuenta el relato. Está la narración desde la primera persona o interno también se llama o homodiegético. En primera instancia es el narrador protagonista que pues creo que aquí todos podemos identificar fácilmente porque es el protagonista, el centro de la historia que está contando qué le pasa, qué siente, cómo lo siente, por qué sucedió. Le va relatando a uno y le va desenvolviendo el relato. Y está el narrador personaje secundario, ¿sí? Entonces participa en la historia, pero es un testigo, no es el protagonista. Y también lo puede contar desde la primera persona. Está la narración desde la segunda persona, que es muchísimo más compleja y poco usual en la literatura y menos en la literatura infantil. Y el último es el de las polifonías, ¿sí? Cuando hay múltiples voces, estas son formas de estructurar el relato muy fuertes, entonces el protagonista cuenta la historia, pero de repente en un momento determinado empieza otro personaje a contar la historia y así sucesivamente aparece un narrador omnisciente también. Y es una forma muy interesante, pero muy compleja de relatar. Lo siguiente hace referencia al espacio, entonces se refiere al lugar donde suceden los hechos, ¿cierto? Esto no es simplemente un hecho decorativo, sino que implica una serie de transformaciones y de sentidos dentro de la obra, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el cuadro que les comparto, dice que refleja, por ejemplo, estados anímicos, ¿sí? Del relato, ¿sí? Del personaje o los personajes que estén allí implícitos en el relato. Entonces están los espacios exteriores, como la calle, la ciudad, el campo, bla, 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 y los espacios interiores, la habitación, la casa, la cueva, y cada uno de ellos va a reflejar pues estados anímicos específicos. Otro elemento fundamental es el tiempo, ¿sí? Todo relato sucede en un tiempo, ¿sí? Y es importantísimo, de hecho ya hay unos juegos temporales muy interesantes en las narraciones. Entonces está el tiempo externo, que es el de la época en que se sitúa la narración. A veces es explícito, nos dicen está ubicado en tal época, a veces simplemente uno deduce o queda abierto, como generalmente sucede con la literatura infantil. La literatura infantil no nos suele situar en una época determinada, siglo tal, año tal, no, es muy raro que lo haga, ¿sí? Es indeterminado. Tiempo y espacios indeterminados son muy propios de la literatura infantil. Si ustedes miran, casi nunca hay una precisión. De repente la imagen, sobre todo en cuanto al espacio, alude cosas y nos permite establecer como unas deducciones, pero casi nunca está dicho en palabras, en el elemento lingüístico, de manera explícita. El tiempo interno es el tiempo en el que duran los acontecimientos. Entonces también a veces es explícito, nos dicen pasaron tantos días, meses, años, o a veces se deduce. Suele suceder con la literatura infantil. La ambigüedad temporal es el tiempo indefinido, que es muy propio, ¿sí? Este tiempo indefinido o tiempo indeterminado, muy propio de la literatura infantil. De manera que las fórmulas como érase una vez, hace muchos años, son absolutamente recurrentes en la literatura infantil.
El alejamiento simbólico hace referencia a un distanciamiento, ¿sí? Y se distancia básicamente para no enunciar claramente una época, un tiempo específico, de manera que se hace una alusión a que sí puede ser hace muchos años y se distancia, pero sin generar precisiones. Y el último, que es un manejo temporal muy complejo, es el simultáneo, cuando el presente, el pasado, el futuro y esos flashback o ir al futuro o ir al pasado se presentan de manera permanente en el relato, ¿sí? El argumento es la trama de la historia, ¿sí? Es básicamente cuando uno hace un resumen de una obra, hace referencia a su argumento. ¿De qué trata la historia? Era la historia de una niña que punto. Los hechos puntualitos y muy sintéticos, eso es el argumento. La estructura de la acción se refiere al orden como se presentan los acontecimientos y está conectado con el tiempo, obviamente. En la literatura infantil es muy recurrente el tiempo lineal. Sí, hay una secuencia cronológica, entonces inicio, nudo, desenlace se presentan a lo largo del relato y digamos que pasar las páginas en el relato nos va a conducir a establecer esa linealidad. In media res es cuando se empieza en la mitad del relato. Otra forma es comenzar por el final, ¿sí? Otra manera es la composición libre, que pues básicamente alude al hecho de que uno puede empezar su relato por donde quiera, no necesariamente al final, en el medio, sino en el punto del desarrollo del relato donde uno lo quiera. Y otra forma muy recurrente que está combinada con las anteriores es la ruptura temporal. Seguramente muchas conocen lo que es el flashback o la retrospección, ¿sí? Y es básicamente un retroceso breve en el relato. Se va al pasado y ¡pum! Vuelve, ¿sí? El raconto corresponde a un retroceso, pero más extenso. Va mucho más atrás, se demora, digamos, buena parte del relato en la novela suele utilizarse el raconto y luego vuelve al presente. El flash forward es la anticipación, es decir, es hacia el futuro. Va al futuro y se devuelve. El contrapunto es cuando hay varias historias que se entrecruzan, ¿sí? Cronológicamente. Y el circular, que es muy bello, es cuando el texto inicia en un punto y termina en el mismo, ¿sí? Entonces, por eso se habla de la circularidad de la estructuración de la narración. Y bueno, son maneras de construir que pues son recursos para relatar, ¿no? En la literatura, porque los niños hasta ahora están iniciando en estos procesos de identificar estos elementos propios de la narrativa, se suele utilizar la linealidad y poco se utiliza la ruptura temporal, ¿vale? El tema finalmente viene a ser lo más importante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el tema, hablamos de la interpretación, ¿sí? Hablamos del propósito que tenía el autor, hablamos de las reflexiones que suscita, ¿no es cierto? De las inquietudes, de lo que empieza a mover internamente en el lector. Y es, digamos, básicamente lo que uno quisiera después de leer cualquier obra literaria que ésta evidentemente toque al lector al punto que lo ponga en ese ejercicio reflexivo, en la desestructuración de algunas ideas o estructuración de algunas ideas. ¿Vale? Bueno, otro de los elementos importantes, ¿sí? Y del subgénero de la narrativa importantísimo, diría yo, de los más importantes, es el cuento. El cuento tiene un carácter maravilloso y es que el cuento en un tiempo muy breve le permite a uno entrar en un relato, vivir el relato, todo lo que le pasa a los personajes, todo lo que está allí concentrado y terminarlo. Y por eso hablan del cuento como el género que uno puede leer en una sola sentada. ¿Sí? Se sienta uno 20 minutos, 30 minutos, a veces menos, ¿sí? En el caso de la literatura infantil es muy breve, son 5, 10, 15 minutos que se lee el cuento y allí uno puede recoger como todas las potencialidades que tiene el relato, ¿vale? Por eso se habla de que el principio del cuento es la síntesis. Uno de los teóricos y de los escritores más prolíficos en cuanto a la producción de cuentos es, o era, perdón,
Edgar Allan Poe, que seguramente conocen algunas de las narraciones de Narraciones Extraordinarias, que es uno de sus cuentos o su libro de cuentos más famoso, ¿sí? Y él hablaba de que la literatura y en especial el cuento, este género que para él era vital, tenía dos rasgos fundamentales, la intensidad y la tensión. Y resultan ser los elementos cruciales dentro de un cuento, ¿no? Entonces se genera una intensidad porque hay un momento álgido en el relato y eso va generando una tensión hasta que se resuelve, ¿sí? Esa es como la idea y lo que permite que el cuento tenga como esa acogida, esa gran acogida para los lectores, porque le permite a uno entrar en un suceso que resulta emocionante y uno quiere saber qué pasó y encontrar la resolución de toda la situación que se estaba tejiendo allí. Los elementos que plantea el cuento pues ayudan a que evidentemente la obra sea plurisignificativa, ¿sí? Nos da muchas pistas y símbolos para que podamos llegar a establecer cantidades de significados a partir de lo que se está relatando. Aquí presento los tres cuentitos que vamos a manejar nosotros en el taller que les presenté la semana pasada. Ya hablaremos de ellos. Por ejemplo, aquí está el video de Pequeño Azul y Pequeño Amarillo de Leo Lionni y las carátulas de los libros. El más corto, pues el de Leo Lionni, El Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, que es un libro álbum. Luego un cuento corto, que es El oso que no lo era. Y el último, que es un poquito más extenso, porque también es un cuento, que es La bolsa amarilla de Ligia Bojunga. ¿Sí? Todos cuentos supremamente importantes dentro de la literatura infantil y que muestran también ahí como mecanismos y modos de utilizar el relato y de estructurar el relato. El siguiente subgénero dentro de la narrativa es el libro álbum. Evidentemente, el género más, no más interesante, pero digamos al que más se acoge la niñez, porque tiene unos ingredientes que lo hacen muy atractivo, ¿sí? Creo que el ingrediente más importante es la imagen y lo que la imagen revela en el libro álbum, ¿sí? Toda la capacidad simbólica que se encierra justamente en las imágenes, en la cantidad de elementos y lenguajes que están interactuando allí para construir sentidos. El impacto que tiene el libro álbum en los lectores es grandísimo, ¿sí? Aquí algunas de sus características. Bueno, primera cosa es que es un género en construcción, es un género que es relativamente reciente, ¿sí? Para Colombia estamos hablando de finales del siglo XX, lo cual es, pues, evidentemente un tiempo muy corto de producción, ¿sí? Hay una interdependencia entre el texto y la imagen, ustedes lo saben muy bien, y hay muchas maneras de establecer esa relación texto-imagen, ¿sí? Puede ser que los dos contribuyan en la construcción del sentido o puede que el texto lingüístico vaya por una vía y la imagen por otra, ¿sí? Puede ser que se desestructure el texto lingüístico o que no haya texto lingüístico, por ejemplo, en el libro álbum. Eso enriquece y potencia las posibilidades de significación que tiene cada uno de los cuentos, ¿sí? Dice que exige una lectura detallada de las imágenes, ¿sí? Todos esos elementos simbólicos y que a veces son ocultos o que implican relaciones importantes entre ellos para que uno construya significados. Hay un manejo estético de la imagen, de los colores, del lenguaje y de todos los lenguajes. Digamos que el predominio estético los hace ser vistos como pequeñas obras de arte. Es importante que el libro álbum sea leído de una manera más lenta a como se lee el cuento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las imágenes implican una lectura mucho más detenida. Entonces, por eso una invitación dentro de la lectura en voz alta que se hace del libro álbum es que se haga de una manera un poquito más detenida, porque implica de parte del lector una comprensión de cada uno de los elementos simbólicos que están integrando la imagen y bueno, y otros elementos que también guardan sentido, como la portada, la contraportada, las guardas y hasta el formato. El formato del libro álbum resulta muy importante para las comprensiones que se requieren, ¿vale? Vamos ahora, para cambiar un poquitico de solamente mi discurso, vamos ahora a escuchar dos libro álbum. Ahí están en las presentaciones. ¿Me escuchan?
¿Compañeras? Sí, señora. Sí, señora. Ok, ay, gracias. Bueno, vamos a escuchar. Denme un segundito que no sé qué pasó. No me deja cambiar. Ya, ok. Vamos a escuchar dos libros álbum y pues lo que quiero de parte de ustedes es que porfa estén muy atentas al relato, a los elementos simbólicos y todo, y también a la lectura en voz alta, porque me parecen los dos libros álbum que vamos a escuchar son excelentes modelos de lectura, ¿sí? Cada persona con sus modos, sus maneras, sus tonos, ¿sí? Eso también, pues obviamente está relacionado como con las características tonales de cada uno de los sujetos, ¿sí? Sin embargo, más que ello, es cómo se adapta la voz a lo que sucede en el relato mismo, ¿no? Y cómo vamos contando con cierta emocionalidad y con ciertos tonos, volúmenes, pues todo lo que sucede. La tarea de ustedes, queridas lectoras, escuchas, va a ser estar atentas a ello para que lleguemos a identificar, pues, esa interpretación. ¿Qué nos quiere decir la obra? ¿Vale? Entonces, denme un segundito y ya les comparto. Me cuentan, por favor, cuando ya estén viendo. Sí, señora, ahí se ve. ¿Sí? Ay, qué bueno. No voy a Sí, sí. agrandar la imagen porque, bueno, me da miedo. ¿Vale? Bueno, entonces vamos con Camuñas. Este se llama Camuñas, de Margarita del Mazo y la ilustradora Charlotte Pardy. Denme un segundo. Bueno, si no llegase a sonar, porfa, me cuentan. Hola peques, os presento el cuento de Camuñas. Había una vez un brujo que vivía en una casucha vieja que estaba al otro lado del bosque, que había al otro lado de la montaña, que se alzaba al otro lado del río, que corría al otro lado del pueblo. Se llamaba Camuñas porque nunca se cortaba las uñas y las tenía afiladas como cuchillos. Camuñas era un brujo normal, que hacía brujerías normales, con ingredientes normales, lenguas de sapo, patas de mosquito, mocos de araña. En las noches de luna llena salía de casa corriendo, atravesaba el bosque, subía la montaña, bajaba la montaña y de un brinco cruzaba el río para llegar al pueblo. Iba a cazar niños para su despensa y le gustaban todos, gordos y flacos, altos y bajos, rubios, morenos, pelirrojos. Una de aquellas noches entró en el pueblo. La luna brillaba blanca y redonda, como una bola de nieve. En una ventana vio a Blanca, que podía haber sido una niña, verde como un pimiento, pero no, era blanca como su nombre. Además, era astuta como un zorro y lista como un búho. Miraba a la luna antes de acostarse. Camuñas afiló sus uñas y trepó como un gato por el árbol que había junto a la ventana. Entre las ramas, a través de los cristales, vio a la niña dormida. Hizo palanca con una uña y ¡zas! La ventana se abrió. Muy despacio, con paso sigiloso, Camuñas se acercó a la cama. Avanzaba encorvado, con los brazos extendidos y apretando los dientes. Ya muy cerca de Blanca, levantó el índice para atravesar su garganta y de pronto ¡se le escapó un pedo! La niña se despertó, se frotó los ojos y sonriendo exclamó: ¡Vaya, el brujo pirujo!
No soy Pirujo, soy Camuñas, el que nunca se corta las uñas, respondió el brujo indignado. No me tomes el pelo, eres Pirujo. Que no, soy Camuñas. No sabes lo que dices. Anda, mírate las narices. ¿Qué le pasa a mi nariz? Que es grande como una berenjena, la nariz del brujo Pirujo. Que no, que soy Camuñas. ¿No quieres verme las uñas? ¡Qué cara más dura! Mira tu dentadura. ¿Qué pasa con mis dientes? Son pocos y están podridos, los dientes de Pirujo. Son mis dientes, gritó el brujo. Soy Camuñas. ¿No me ves las uñas? Pirujo, eres un cabezota. Mírate los ojos, que no te enteras. ¿Qué pasa con mis ojos? Son saltones y rojos, los ojos del brujo Pirujo. ¿Estás segura? Preguntó con dudas. Yo creo que soy Camuñas. Blanca insistió con paciencia. No pongas cara de lelo y mírate el pelo. El brujo se quitó el sombrero y casi llorando dijo: ¿Qué le pasa a mi melena? ¿Qué melena? Pero si son 4 pelos, los pelos del brujo Pirujo. El brujo se encogió de hombros, se rascó los 4 pelos y añadió: A lo mejor es verdad que soy Pirujo, pero da igual, yo venía a comerte. ¿Te has vuelto loco? Dijo Blanca. No puedes comer niños. Si lo haces, te saldrán granos hasta en el ombligo. Brujo Pirujo, no seas pesado y vete a dormir. El brujo olió a Blanca y, como se moría de hambre, le dio un lametazo en la cara. Al momento, en la punta de la lengua, le salió un grano del tamaño de una aceituna. Soy Pirujo, gritó. Vaya petardo de brujo, que no recuerda ni su nombre. Con la cara desencajada, saltó por la ventana, salió del pueblo, cruzó el río de un brinco, subió la montaña, bajó la montaña y atravesó el bosque para llegar a casa. Se fue derecho al desván y buscó algo en un viejo baúl. Tenía que salir de dudas. Entonces vio su nariz, grande como una berenjena, sus dientes rotos y podridos, sus ojos saltones y rojos, y sus 4 pelos en la cabeza. Vaya, soy Pirujo. Creía que era Camuñas, pues tendré que cortarme las uñas, dijo con resignación. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, porque Blanca, con ternura, fue a casa de aquel brujo y le hizo la manicura. Para acabar, un consejo: no olvides mirarte de vez en cuando al espejo. Hola. Bueno, ok. Entonces, ¿qué ven en este cuento? Sí, es precioso, es un cuento maravilloso y la manera como ella lo lee también me gusta mucho. Bueno, entonces quiero saber qué les dice el cuento, qué les dice el relato, qué encuentran. ¿Hay algún elemento simbólico que vean? ¿Algo que quieran ustedes enunciar acerca del cuento? ¿Qué les dice? ¿Qué les llama la atención? Leslie. Pues a mí me llama la atención como ese vuelco que da Camuñas, porque digamos que en un principio se supone que es el monstruo, el malvado, pero realmente nos damos cuenta que no, que le faltaba la manicura y como algo de afecto y atención, de pronto una buena amiga. Entonces, esa parte me parece chévere, me parece como interesante. Bueno, ok, vale. ¿Qué piensan ustedes de la niña, de Blanca? ¿Cómo resuelve Blanca la situación? ¿Qué caracterizaría entonces a Blanca?
¿Quién nos habla un poquito de este personaje? Es una niña como valiente, ¿no? Que no tiene prejuicios de pronto, como este es monstruo, este no, este tiene las uñas asas, este tiene la nariz asá, sino que reconoce como un sujeto y ya. Pero yo creo que aquí hay algo, me gusta lo que Leslie nos está diciendo, em, y bueno, y demuestra también ese hecho de que los niños realmente no tienen ese tipo de creencias que nos van instaurando con el tiempo acerca de los otros, ¿no? Que creemos que este es más o menos porque tiene o cumple con ciertos modelos o estereotipos impuestos socialmente, ¿sí? Pero creo que hay un elemento fuerte en lo que la niña hace, Yolima. Que pienso que supo darle la vuelta como a la situación, Ajá. porque donde no, pues se la come. Entonces, claro, al generar como poderle dar la vuelta a la situación y generarle a él inseguridades y decir, no, pero es que tú no eres quien crees y si tú eres tal persona y si tú me comes, pues imagínate, te va a dar algo. Como algo así. Entonces, como que, y fue ella estaba tan segura de lo que estaba diciendo y haciendo que él tuvo que replantearse y decir, ay, Dios mío, ¿será? Y así. Muy bien, muy bien. Entonces yo creo que ahí lo que se resalta es la astucia de Blanca, ¿no? Como ella, en una situación donde se ve en peligro, recurre a la posibilidad de desmentir lo que es el brujo como tal. Entonces lo empieza a convencer de que él no es él, sino que es Pirujo. ¿Sí? Que no es Camuña, sino que es Pirujo, porque pues empieza a anunciarle, mire todo lo que usted tiene y usted no es lo que dice ser. ¿Sí? Y bueno, en eso empieza a generar ahí como una conexión afectiva con el personaje que me parece supremamente bonita, ¿no? Es un cuento que tiene humor, que tiene rima, ritmo también, porque todo está construido de esa manera. Resulta muy interesante, muy gracioso para los niños, ¿sí? Y creo que un tema de fondo, para avanzar, un tema de fondo que tiene el relato es el hecho del reconocimiento. Cuando el brujo pirujo llega a su casa de nuevo y se mira al espejo, se reconoce y se da cuenta que él no tiene necesidad de hacerle daño a los niños, sino que él puede vivir feliz sin tener que hacerlo. Entonces ese reconocimiento resulta supremamente importante. No sé si alguna compañera quiere agregar algo más de este cuentito. Bueno, vámonos con el siguiente. Me toca avanzar un poquito rápido porque o si no... mm, bueno. De repente y conocen algunas este cuento, este es un cuento bellísimo, yo lo amo mucho. Ay, pero no, stop, no, un segundo. Voy a dejar de compartir porque no le puse sonido. Uy, ay, mm. Y así como se demoran en compartir, se demoran en dejar de compartir. Bueno, porfa, me cuentan si lo están viendo. Sí, Sí, señora. señor. Perfecto. Veo que tengo hoy público infantil también. Eso está muy bien. Bueno, entonces vámonos con el gato que busca un nombre.
Dios. Soy un gato sin nombre. Ah, Nadie me ha dado uno. Cuando era perdón. pequeño, la gente me decía Ya. Se perdió el audio. el gato que buscaba un nombre. Soy un gato sin nombre. Nadie me ha dado uno. Cuando era pequeño, la gente me decía gatito. Y ahora solo gato. Todos los gatos de la ciudad tienen su nombre. Este es el gato de la zapatería. Se llama Leo. Me dicen así por mi melena de rey de la selva, explica de lo más orgulloso. El gato de la librería se llama Harry. Parece que su nombre viene de un libro famoso sobre un joven mago. Este es el gato de la verdulería. Se llama Pulga. Ahora soy grande, pero de cachorro era muy pequeñito, dice como con vergüenza. Este es el gato del restaurante de la esquina. Se llama Fideo. Y esos dos gatos son de la panadería. Se llaman Concha y Nata. Esta es la gata de la cafetería. No tiene uno, sino dos nombres. El vendedor la llama Doña Moca y el dueño le dice Panela. Y ella le responde por igual. Miau. Ella es Dharma, la gata del templo. Le gusta estar quietecita y pensar en silencio. Me da un poco de envidia. Quiero un nombre, le dije a Dharma. ¿Por qué no lo eliges tú mismo? No es tan difícil. Puedes encontrar un nombre hermoso, me respondió. Así que salí a buscar mi nombre a la ciudad. Señal, flecha, carro, bicicleta, anuncio, estacionamiento. Ninguna palabra bonita. No me gustan. No encuentro un nombre para mí. Hola, gordo, ¿cómo estás? Hola, Pelusa, ¿qué haces? Hasta los perros tienen su nombre. Estas dalias y margaritas son hermosas y también tienen nombre. Pero a mí siempre me llaman gato callejero, gato mugriento, gato loco. Y yo no me llamo así. Oye tú, fuera de aquí, largo. Tampoco son nombres para mí. Esta lluvia como que no va a parar. También llueve así de fuerte sobre mi corazón. Hola, ¿tienes hambre? Escucho una voz muy dulce y huele bien. ¡Qué ojos tan bonitos! Color limón, me dijo. Ahora lo entiendo. No es que necesite un nombre. Lo que de verdad necesito es alguien que me nombre. Vámonos a casa, Limón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El gato que buscaba. Ok. Pues ahora vamos con este cuento. Pensémonos un poco cuál sería la interpretación posible que podemos construir sobre él. Que es, ok, tenemos un segundito, Laura Alejandra. Profe, ¿me escuchas? Sí, yo te estoy escuchando. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Ok, listo. Te Eh, escuchamos, Laura. bueno, profe, pues siento yo que este cuento, más allá de pues que el gatico encuentre un hombre, es más como esa búsqueda de la identidad, como él trata de buscarse a sí mismo, pero también como teniendo en cuenta a los demás, ¿sí? Entonces es como esas etiquetas que los demás imponen sobre pues el otro, como lo en su entorno, en su contexto,
si está o no está, digamos, pues en este caso el gato es de la calle, entonces pues lo tachan pues de otra manera. Pues entonces es también como esa búsqueda interior de cómo él se ve o quiere verse como los demás ven a los otros gatos. Entonces siento que es como eso. Ok, Laura, muchas gracias. Vale. Pero una pregunta que me surge justamente a partir de lo que tú dices, y es por qué él más que un nombre necesita quién lo nombre. Porque la manera como cierra el libro es wow, ¿sí? Él descubre que no puede ser cualquier nombre y que además de que no puede ser cualquier nombre, ¿m? Que él no se siente identificado con quite de aquí, bueno, todas estas expresiones que suelen utilizar, o gato mugroso, o gato horrible, ¿sí? Él necesita es quien lo nombre, ¿sí? Entonces, no es solo la búsqueda de su nombre, sino es que necesita quien lo nombre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Profe, yo siento que es el reconocimiento del otro también, como la necesidad de que el otro también te reconozca. Y bueno, y sigo preguntando, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos que los otros nos reconozcan? No sé si yo, Lima, o ya bajaste la mano, o le doy la palabra a Leslie. Pues yo iba a comentar algo, profe, en cuanto a, digamos que a mí he tenido un conflicto muy grande con mi nombre, no me gusta y pues solo tengo ese, no tengo Ujú, más. Entonces, ya cuando tenía más o menos 15, 16 años, me enteré de por qué fue que me llamaron Yolima y menos me gustó. Entonces, en algún momento, cuando cumplí 18 años, dije, pues voy a cambiarme el nombre. Y empecé a ujú. buscar como varios nombres, a ver cuál me gustaba y cuál me podría poner. Y sentía que no conectaba con ninguno y sentía, pero pues ese es muy bonito, pero ese nombre, fico con ese nombre. Y empecé a buscar muchos nombres que me gustaban, pero yo no me sentía identificada y hasta el día de hoy no encuentro un nombre con el que me sienta identificada y conectada. Entonces, yo dije, no, pues ya que no me vuelvan a decir Yolima y por lo menos Yoli, le quito ese ma dentro de todo. Y desde allá, desde los 18 es que he optado como por presentarme como Yoli. Mm, Pero ahora que cuentas o sea, que me encuentro con este cuento, pues sí me movió muchas fibras dentro de mí, o sea, y yo decía, claro, o sea, se necesita que alguien más lo haga, o sea, en este caso mis papás que lo hicieron conmigo, o no sé, es que hasta ganas de llorar me dieron, profe. No sé cómo expresar lo que estoy sintiendo en este momento. ok, ok, Yoli. Gracias por aclararme eso, porque mira que yo todo el tiempo te he dicho Yolima y no sabía que prefieres el Yoli. Bueno, creo que justamente es un poco por ahí la cosa, ¿no? Ahí está, ya te doy la palabra, Leslie, dame un segundito. Por ahí va lo que suscita el cuento, ¿m? Y es como efectivamente lo que uno está buscando tras esa nominación, ¿sí? Tras ese rótulo que ha sido instaurado, es el reconocimiento, ¿no es cierto? Pero ese reconocimiento trae dentro de sí varias cosas importantes. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a Leslie antes de que yo agote lo que pues creo que se puede construir a partir de allí. Leslie. Pues yo también, o sea, trayendo, digamos, continuando con la idea de Jolly, que tampoco sabía, pues también pienso que el dar un nombre es algo que se piensa, que se gesta también desde unos sentimientos, desde, o sea, muchas cosas, ¿sí? Nosotros, pues no sé, en mi caso tengo dos hijos y yo no les puse el primer nombre que se me vino a la cabeza, ¿sí? Yo los pensé, los repensé, siento una conexión con los nombres, en fin, muchas cosas. Entonces, ese encontrar el otro que te nombre también puede tener que ver con esos sentimientos que provoca ese nombre, también en el otro. Entonces, pues no sé, a mí se me viene como un poco esas relaciones que hay entre las personas que nos nombran y nosotros, o digamos como ese, pues no sé, en mi caso mi nombre es Leslie porque mi mami leyó una novela
de una señora que era como detective y entonces ella se llamaba Leslie Paris, algo así, y de ahí viene mi nombre, Leslie. Entonces, como que el hecho de que nos nombren tiene un trasfondo, tiene una historia detrás. Entonces, tal vez es como alusión también a esas relaciones que se gestan así al nombrar. Muy bien. Creo lo mismo, Leslie. Y es el vínculo que se establece con nuestro nombre y lo que hay detrás de nuestro nombre, ¿sí? Hay una historia. O sea, no es solamente porque le quedó sonando y le parezca bonito, sino algo tiene que haber allí, así no sea del todo consciente, pero hay algo que está ahí, ¿no es cierto? Que efectivamente, bueno, a excepción de Nike y otros nombres que pues uno dice, wow, sí, evidentemente no, ese trasfondo del que nosotros estamos hablando aquí, tal vez algunas personas ni se lo piensan, pero cuando tiene ese trasfondo y cuando genera esos vínculos, cuando realmente hay unas raíces profundas, ahí empieza el reconocimiento, ahí empieza la construcción del yo y la construcción de la subjetividad y esto resulta pues contundente en la formación de cada sujeto. Además, lo importante que es saber que hay quienes te aprecian, te reconocen, te miran, ¿sí? Te admiran y bueno, y eso se refleja mucho en el nombre, por eso el nombre de cada uno de nosotros resulta tan importante. Aprenderse los nombres de los niños y llamarlos por su nombre resulta súper importante, por ejemplo, ¿sí? Es saber que él es valioso y que es valioso como los otros y que yo lo reconozco como los otros, que no es ignorado. Bueno, otra pregunta que me surge de la obra es, y que creo que todas lo notaron, es que existe una relación entre el nombre de las mascotas, de los animalitos, de los gatos o de los perros, y el lugar donde están, ¿sí? Harry, el de la biblioteca, y bueno, Dharma, el del templo, la gatita del templo, bla, bla, bla. ¿Qué relación encuentran ustedes ahí más allá de lo que estoy enunciando? Que puede ser como una identidad o ese lugar de procedencia, como de dónde vengo. Exacto. Ujú. Sí, entonces la marca identitaria PAN, que es una marca, que es un sello que se instaura, ¿no es cierto? Se lo da a uno también el nombre. Y el nombre me empieza a decir quién soy, cómo puedo ser, ¿sí? Que la gata del templo se llame Dharma, pues tiene una implicación importante, por ejemplo, en su actitud, ¿sí? Porque su actitud evidentemente es tranquila, pasiva, ¿sí? Y hace referencia a su nombre, ¿sí? El Dharma no es el karma, sino es el Dharma. El Dharma son todas las potencialidades y todas las intencionalidades con las que yo llego aquí a este plano para desarrollarme de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces el Dharma son como los dotes que yo tengo para poder efectivamente ser alguien en. Y bueno, esta gata se llama Dharma por una razón, Harry se llama Harry por una razón, y así sucesivamente. Cuando hay intencionalidades detrás de esto, digamos que tiene mayor peso. Entonces es una obra que habla justamente de esa construcción de sí mismo, de la identidad, del reconocimiento, de la pertenencia, sentirse perteneciente a, ¿sí? El gato, y era un poco lo que buscaba Limón. Limón quería sentirse parte de. Cuando ya lo reconocen, cuando yo les digo, vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa, es muy, muy importante para él porque ya tiene un lugar, ya tiene un reconocimiento. ¿Mm? Bueno, listo. Entonces, para mostrar cómo efectivamente los relatos, con toda esta cantidad de cosas bellas, porque ambos son bellísimos en sus imágenes, y si uno se va a los análisis simbólicos, ni hablar, bueno, son bellísimos, y lo cierto es que tienen realmente ese trasfondo, tienen esas posibilidades de construir muchas ideas a partir de él y cómo tocan, impactan fuertemente en los lectores, ¿sí? Bueno, esto entonces es el mundo de la narrativa y me devuelvo a la presentación. Un segundo. Y caray, el tiempo vuela. Bueno.
Tengo un videito más para mostrarles, pero yo creo que se los muestro al final, porque pues quiero como avanzar. No sé si ya lo estamos viendo. Sí, señora. Ok, bueno, vamos a hablar entonces de lo que se suele denominar como género lírico. La lírica es la poesía. Y una primera cosa que hay que denunciar respecto a la poesía es que la poesía no es solamente una producción escrita, ni solamente oral, sino es más un estado. La poesía tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de identificar esos elementos estéticos que están en el entorno, en la vida misma. Es un estado de admiración, ¿sí? Es un estado de gratitud, es dejarse tocar por la belleza, y cuando hablo de belleza, como creo que se los he mencionado en otros momentos, no me estoy refiriendo solamente a lo bonito, ¿sí? A lo bonito que está impuesto socialmente, no, no, es que realmente yo en ciertas situaciones capte, tenga esa sensibilidad. La palabra sensibilidad es supremamente importante. La sensibilidad de lo sublime, de tocar, de sentir, de palpar, de vivir estos estados sublimes que pueden estar en palabras, en sonidos, en situaciones, en fenómenos naturales, que es muy común que lo vivamos y lo sintamos en fenómenos naturales. Mm, un amanecer, por ejemplo, ver correr el agua en un río cristalino. Bueno, esto es poesía. ¿Se acuerdan de un poema para curar a los peces? Sí, ¿Se señora. acuerdan? Ok, bueno. Ese cuento, que es un cuento, pero finalmente es un poema, ¿sí? Resume en muy buena medida lo que es la poesía, ¿sí? Porque la poesía tiene ese carácter de poder disfrutar de esos em, estados en los que tenemos ese contacto con lo sublime. Y es esa sensibilidad que se desarrolla y que se aprende en la medida que uno entra en contacto con experiencias estéticas y altamente estéticas. Porque pues algunos me dirán, no, pues hay una estética importante en Jesse Uribe, por poner un ejemplo. Me disculpan si de repente puedo atropellar algunos gustos, ¿sí? Y entiendo que también hay una estética, pero es la calidad estética lo que va a primar. Y cuando uno tiene esas aproximaciones frente a lo estético y a lo que tiene alta calidad estética, empieza a desarrollar una sensibilidad distinta. Y es lo que se quisiera, efectivamente, porque esto hace parte de la experiencia humana y se forma y se desarrolla. ¿M? Desafortunadamente, digamos, el ámbito comercial se ha valido de esto para justamente ganar dinero, ¿sí? Pero esa no es la búsqueda dentro de la formación estética, es generar una sensibilidad importante que le genera a uno una conexión con estados de lo sublime, de lo bello, del éxtasis, ¿sí? Un poco, ¿sí? Frente a la experiencia humana, frente a la vida. Y eso es la poesía. Cuando estemos en el texto que vamos a trabajar respecto a este tema, se van a dar cuenta que allí se ahonda bastante respecto a ello. Entonces, la poesía es el género y digamos el hecho creativo concreto, tangible, es el poema, ¿sí? Entonces, hay poemas que se escriben para niños y tienen unas características específicas. Aquí está el poemita que yo les puse, si no estoy mal en el parcial, si este lo puse en el parcial, de Laura de Betache. Ella es una autora argentina maravillosa, ¿sí? Y bueno, este poema dice así, ya se los había leído cuando lo leímos, pero quiero que lo miren aquí, tal vez mirándolo, y está en ese libro Canción y Pico de Laura de Betache. Fórmulas para desear el bien, ¿sí? Entonces el título es muy revelador. Fórmulas para desearle que usted esté muy bien. ¿M? Que la tierra ronrone bajo tus pies cuando te saques los zapatos. Que el aire entre suave, te vuelva hilo, papel de seda y alete cada uno de tus dedos. Que la fruta madura guarde el sabor del tiempo justo para que no la olvides nunca. ¿Vale? Bueno, es como captar sensaciones, emociones,
estados, ¿sí? Eso es lo que se captura en la poesía, ¿sí? Y ya vamos a darnos cuenta cómo efectivamente en la poesía infantil hay una serie de elementos importantísimos que se vinculan con la infancia, con el mundo creativo, imaginativo, de asombro que pues es tan importante dentro de la infancia. Bueno, ahí hay un poemita que se los dejo para que lo escuchen, que es súper lindo, que se llama Dos viejitos y una hormiga. Es un pequeño relato, hay poesía narrativa, es un pequeño relato y es bellísimo. Y la manera como lo narra la persona, lo cuenta la persona que hace la lectura es bellísima también. Bueno, déjenme un segundo a ver si esta cosa pasa. Dios, se bloquea, como que no toma la instrucción de pasar. Ay, ¿qué hago? Y el tiempo va volando, ¿no es cierto? Un poco, profe. Mm, Dios mío. Y es que no me deja ni salir ni nada. O sea, me bloquea ahí. Ay, ay, ay. Profe, no sé si quieres que intente aquí yo abrir la presentación a ver si de pronto me facilita a mí Pero es que, compartirla. claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Quisiera salir de aquí, no me deja, no me deja hacer nada, me deja ahí bloqueada. No, no. Y esta vez sí fue. Tocó controlar, suprimir. Ay, Dios mío. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, profe, te escuchamos. No sé qué hacer, no me deja ni salir ni nada, por Dios. Espera, profe, estoy intentando a ver si me deja sacarte de la presentación. Sí, Espérame un momento. bueno, ya salí de la presentación. Sí, creo que ya se ve la mía, no sé. Sí, Entonces, espera. ¿y cómo lograste hacer eso? No sé. Pues solo le di compartir, profe, y, y te saqué, pero no sé cómo. Porque tú no tienes la presentación, eso es lo que no sé. Ah, pues la presentación está como está en Teams, pues ahí la busqué, Ah, ya, no, pero no es la misma. Bueno, no importa, es muy ¿no? parecida, porque yo le quité algunas cositas. No, es muy parecida. Ah, Vale, no te ok. preocupes. Y Mm, pues creo que sigue esta, no sé. sí, yo tengo esa, pero también voy a revisar en mí, porque yo hice unos cambiecitos en estos días. Ah, ok. Bueno, sí, pero sí, creo que es exactamente la misma. Bueno, entonces aquí básicamente hace referencia a lo que les estaba mencionando, ¿sí? Se está haciendo alusión entonces al hecho de que la poesía es un género que hace una referencia a una experiencia con la belleza, ¿sí? Y eso implica un tratamiento especial con el lenguaje. Entonces es una experiencia tanto emotiva, pero también intelectual, ¿sí? No solamente desde lo emotivo, lo sensorial, sino también tiene que ver con lo intelectual. Es como uno procesa también el pensamiento, pero desde una perspectiva no desde lo lógico, sino lo analógico, ¿sí? Dice poder articulatorio de la palabra, sonoridad, cadencia,
y el más amplio abanico de connotaciones, porque si en la narrativa se connota el significado, en la poesía mucho más, ¿sí? O sea, casi que está totalmente cifrado en algunas ocasiones, implica un ejercicio de velar esos signos, ¿sí? Esas frases, esos versos con mayor profundidad, ¿sí? Es tan subjetiva la carga que hay en la poesía que a veces es complejo, pero se logra tener como esa conexión, ¿no? Respecto a lo que ella revela. La estructura básica del poema es básicamente la composición escrita a través del verso. Cada línea de un poema se llama verso. Sí, hay un diseño fónico, una estructura determinada que implica que haya rima, ritmo, combinación de sílabas, palabras, sonidos, ordenación de palabras. Bueno, en fin, estos son como los elementos muy propios de la poesía en general, ¿no? Esos libros que ustedes ven allí, esas carátulas de libros, corresponden a las asignaciones de obras que les entregué la semana pasada, perdón, que les decía que una cartillita de poesía. Esta es toda una colección que se llama Crecer en Poesía, que publica el Magisterio de Educación en Argentina y es una recopilación de los poemas más importantes de diversos autores de poesía argentina. Es para niños, ¿no? Y está también como por edades. Entonces es una producción bellísima. Bueno, hay otros que no corresponden a esta colección, pero a la gran mayoría de los grupos les asigné de esta colección y se van a dar cuenta que es muy bello. Listo, compañera. Ya abajo, profe. Espérame. Muchas gracias. Esta, ¿sí, profe? Espérame. Sí, esa, vale. Entonces aquí les muestro que uno de los recursos fundamentales de la construcción de la poesía son las figuras retóricas o las figuras literarias. Seguramente algunas les suenan, si la metáfora, obviamente creo que para todas es familiar, ¿sí? El símil, la comparación, la hipérbole, bueno, son como las más usuales, la personificación, por ejemplo, en el caso de la poesía infantil, son de las más conocidas, ¿sí? Y la poesía recurre fuertemente a las figuras literarias para la construcción de las imágenes, casi que es una secuencia de imágenes que le brinda a uno la poesía, recurriendo como estas formas de estructurar el lenguaje, ¿sí? Que enriquece el diálogo, que enriquece las estructuras, que enriquece las combinaciones que se establecen entre las palabras. Listo, aquí no voy a hacer mayor referencia, sino solamente un cuadrito. Si alguna está interesada, yo tengo, digamos, un documento que habla de cada una de las figuras retóricas, las explica, las ejemplifica para que uno pueda como entenderlas. Si alguna está interesada, porque una cosa importante, sobre todo con la primera infancia, esto de hecho uno lo ve cuando estudia literatura, ¿sí? Pero para el colegio, niños de grado sexto, séptimo, en primaria, quinto, por allá, no sé, noveno, décimo, uno como que tenga un acercamiento tal vez a esto como para entender la complejidad que ello tiene. Pero antes esto no es importante. Lo importante de la poesía no está en el hecho de que yo aprenda a identificar cuántas metáforas, símiles, metonimias, hiperbatón, oxímorones existen en la... No, eso no es lo importante porque eso mata en muy buena medida también esa relación que se teje con la poesía y esa educación estética. Esa educación estética se forma desde la posibilidad de yo tener un contacto directo con esa belleza que emana de, el poema como tal, ¿vale? Bueno, listo. Me tocó volar un poquito. Bueno, entonces aquí tenemos unos elementos muy propios de la poesía para niños. Ay, yo tengo otra. Ay, bueno, pero esas se las debo. Me toca la próxima sesión, entonces hacer alusión a esta diapositiva, una que agregué. Pero bueno, voy con la que estás mostrando tú. Aquí hay unos rasgos muy distintivos de la poesía para niños. Ahí les coloco un ejemplito de cómo un libro que está pensado y construido desde la narración, desde la tradición oral, perdón, ¿sí? Se convierte en un poema cantado, ¿sí? Y resulta muy interesante, incluso para bailar.
Este es uno de los ingredientes fuertes dentro de la poesía para niños, porque la poesía en su propuesta de experiencia estética no solamente se vincula con la palabra, sino se vincula con el cuerpo, se vincula con la voz, se vincula con el juego, ¿sí? Entonces todos estos elementos empiezan a jugar allí y se combinan de una manera muy vívida para que se convierta justamente en una experiencia estética, ¿sí? En la que efectivamente se genera allí un nexo, la expresividad, los elementos que puedan estar jugando en el ambiente para que esto se pueda potenciar y exista una sensibilidad interesante respecto a lo que está contándose allí en el poema. Vale, dice caracterizada por juegos fónicos, juegos semánticos, la transgresión de la norma, esto es bien importante, como que se cambie totalmente las reglas de juego de las estructuras del lenguaje, la musicalización, las aliteraciones son repeticiones, las estructuras paralelísticas, es decir, se generan paralelos a veces, la pregunta-respuesta o los encadenamientos y las onomatopeyas, ¿vale? Esto suele ser muy recurrente. Todos estos elementos que estoy enunciando y enumerando, muy recurrentes en la poesía para los niños. El lenguaje suele ser sencillo, pero muy expresivo y rico en imágenes y sensaciones. Lo sensorial cobra mucha fuerza en la poesía infantil. La temática casi siempre es animalística, ¿sí? O sobre objetos cotidianos y dice cercano al disparate. La poesía para niños es muy, muy, muy cercana al disparate, cosas locas, situaciones que se salen pues como de lo normal. Las combinaciones estróficas pues, suelen ser de dos tendencias, vienen estrofas de pocos versos, de 3 a 7 versos, ¿no es cierto? O en combinaciones en series abiertas y con rimas alternas, o sea, suele ser como un juego estrófico también allí, como esas estrofas no tan estructuradas como lo son para los adultos. Listo, creo que ahí viene un poemita. No sé si en esta me quedo. Ay, no. Bueno, les voy a leer un poemita rápidamente, que en ese no me demoro nada, solo que la imagen también es tan importante. Segundo. Este se llama La Escalera y es de María Cristina Ramos, ¿vale? Esta corresponde a un tipo de poesía que se llama poesía narrativa. Es una poesía que dentro de sí relata una cortita historia, ¿vale? Entonces dice así, La Escalera, María Cristina Ramos. El ciempiés no se animaba a subir por la escalera, se enredaba y daba pasos de tijera. Y la escalera subía a las ramas de la higuera. En la higuera había una casa y en la casa una escalera para subir al estante donde estaban las cerezas. Su mamá las protegía dentro de una ensaladera. El ciempiés no se animaba, el susto le daba pena. De pena le tiritaban las patitas delanteras, pero cuando era de noche, paso a paso, la escalera se alargaba y llegaba a las estrellas. En las estrellas hay plazas y juegos y bicicletas que uno puede disfrutar si sube por la escalera. El ciempiés no se animaba, la noche le daba pena y un suspiro le enfriaba las patitas delanteras. Entonces vino la hermana y le dijo que pusiera cada pata en un peldaño y una a una la subiera. Tiquitaca, siempre adentro, nunca afuera. Tiquitaca le ayudaba, con ruiditos la madera. Al oír el tiquitaca, taca adentro, taca afuera, el ciempiés no se animaba a subir por la escalera. Y listo. Este es un poema cortito que corresponde a poesía narrativa, que luego les hablaré un poquito acerca de eso porque eso sí no está en esta presentación. Bueno, muy bien. Vámonos entonces con la siguiente diapositiva. Ahí les voy dejando los links, ¿no es cierto? Ahí están los links de lo que pueden mirar. Vámonos ahora con el último de los géneros, es el género dramático o el género del teatro, ¿sí? De los géneros que hemos mencionado, pues efectivamente este es el que, digamos, está más aislado y más relegado. Es poca la producción que existe. Aquí en Bogotá de repente existen algunos teatros que hacen teatro infantil. Y una cosa importante del teatro es que el teatro
implica realmente la visualización y la participación en una muestra teatral, porque si no, no estamos hablando del género dramático. Leerse una obra que tenga, digamos, el texto literario de la obra teatral no es lo mismo que ir al teatro y verla representada por unos actores o por unos títeres o bueno, ¿sí? La manera como se vaya a desarrollar. Esto resulta fundamental para que el género dramático pues tenga la fuerza y la contundencia pues que de él se desprende. Entonces, bueno, una cosa importante es que este es un género literario que puede estar escrito en prosa o en verso, o sea, este juega con ambos tipos de discursivos. Generalmente es dialogado porque hay unos personajes y estos personajes interactúan y miren que aquí hay un rasgo fundamental y es que en el teatro no hay narrador, porque así como en la televisión, en el cine, en fin. ¿Por qué? Porque efectivamente no se requiere, dado que los personajes desarrollan la historia. ¿Sí? No necesitamos un narrador. Los personajes son los que desarrollan la historia y está la implicación del público que uno se sumerge, ¿sí? Es como si ¡puf! Se saliera un momento del tiempo-espacio y se trasladara a la escena de lo que le están mostrando. Por eso es un género tan increíblemente fuerte para pues, el desarrollo imaginativo, creativo de los sujetos, ¿sí? Esto implica entonces un doble texto, ¿sí? Y se presenta en una doble condición, el texto literario o texto lingüístico y su texto espectacular o su representación. Se habla de que hay un híbrido, ¿sí? Hay una fusión de diversos sistemas semióticos, entonces está lo verbal y lo no verbal. ¿Por qué? Pues porque está la palabra de los actores, pero está el cuerpo, está el escenario, está el vestuario, está el maquillaje, está todo, las luces, todo juega para que esto sea un espectáculo como tal, que implique una inmersión directa de parte del lector escucha, ¿sí? Y allí se sumerge uno y vive lo que está siendo representado. Listo. Hay un teatro que queda en el Parque Nacional. No sé si ustedes conocen, para que lleven de repente las compañeras que tienen hijos. Todos los domingos hacen obras de teatro y es muy económico y vale la pena. Es muy bello la producción que se hace ahí. De hecho, algunos estudiantes de la licenciatura en artes participan de la Universidad Pedagógica y bueno, gente que tiene una formación justamente para ello. ¿Tú puedes pasar la diapositiva, porfa? Bueno, aquí como elementos un poco de lo que estaba mencionando. Entonces tiene multiplicidad de códigos, visual, verbal, gestual, sonoro, ¿sí? El texto literario es el origen y el núcleo, pero evidentemente esto se diseña y se piensa para ser representado, ¿sí? No existe un mediador, es decir, no hay un narrador. Toda la historia se desarrolla a través de los diálogos de los personajes. Hay doble comunicación, la de los personajes entre sí, ¿no es cierto? Pero también la interacción que se establece con el espectador, que esta resulta muy importante y cada vez la tendencia en el teatro es involucrar mucho más al espectador. ¿M? Em, Se genera la ilusión de realidad en tiempo y en espacio. Por eso es casi que una burbuja, una burbuja temporal. Uno se sale de su momento presente y se traslada a la vivencia que está relatando, que se está mostrando, ¿no? En la obra teatral. Aspectos de calidad de los diálogos y de la historia contada y los recursos de la teatralidad, escenarios, expresión corporal, vestuario, maquillaje, efectos de la luz, todo estos juegan para que efectivamente la obra tenga contundencia. Ahora, la siguiente, por favor. Respecto a al teatro en la infancia, específicamente en la infancia, ahí se resaltan algunos elementos importantes, y es que la mayoría de la producción que hay sobre teatro para niños y niñas, tú puedes pasar a la siguiente, por favor, está relacionado con el folclore o está relacionado con estos cuentos de hadas que pues han sido adaptados. Son adaptaciones, casi que todos son adaptaciones de lo que ya conocemos, ¿no es cierto? De cuentos populares, de creaciones colectivas, como lo dice acá, de lo que está como muy enraizado a nivel folclórico.
y es lo que se suele demostrar. De hecho, este es un género por descubrir y por trabajar. Algunos acercamientos hacen los maestros a través de las diversas formas de teatrinos, ¿sí? El teatro de sombras, el teatro de títeres de dedos, bueno, en fin, hay mil maneras, ¿no es cierto? Y los maestros digamos, nos apoderamos un poquitico de este recurso en algunas oportunidades para compartir la literatura. Sin embargo, la experiencia de ir al teatro, de vivir la obra, de estar allí, resulta bien importante porque hace parte de la formación estética de los individuos, ¿vale? La tendencia, como se dice, en este momento es más hacia lo narrativo, es decir, al texto lingüístico, dejando de lado la teatralización de este texto lingüístico, lo cual, pues, digamos, reduce la potencialidad que tiene este género, ¿sí? Los diálogos en el teatro para niños suelen ser ágiles, claros, sencillos, suelen ser obras cortas, ¿sí? Y digamos que esto de todos esos elementos que acompañan la obra resultan pues muy, muy importantes, ¿no? El vestuario, la escenografía, la música, tanto para adultos como para chicos, porque esto ayuda a que efectivamente uno se sienta parte del relato. Por último, coloco yo allí, en la siguiente diapositiva, un ejemplo de literatura, bueno, de literatura centrada en el género dramático o teatro, y es este libro que se llama Te pillé Caperucita, que es una versión de Caperucita Roja que es súper divertido, es muy, muy divertido, y es para ser teatralizado. Este sí está pensado para ello, implica pues de parte de cada uno de los personajes una apropiación, hay una voz en off allá atrás, ¿no es cierto?, que dice algunas cosas, y hay una participación plena pues de todos los personajes, los actores que están representando cada uno de estos personajes. En la siguiente y última diapositiva se ve, ajá, se ve el autor que es Carlos Cano, que es un escritor español, y bueno, una producción de obras de literatura infantil ahí importante como para que ustedes tengan. Sí, yo tengo que, como a la presentación, a esta presentación que tenía antes, le he venido haciendo modificaciones, tengo que pasárselas para la siguiente sesión, ¿vale? No esta que ya está en Teams, que de hecho, pues no podría subir a Teams porque ayer estuve intentando subir materiales en otro equipo y no me fue posible porque todavía no está funcionando, ¿vale? Bueno, chicas, esta es la información. Solamente si quieres tranquila, deja de compartir. Esto es, pues, digamos, una síntesis de ese texto que teníamos de lectura que nos permite como avanzar un poco, ¿sí? Y, ¿qué hora es? Sí, alcanzamos. Quiero mostrarles un ejemplo de una estudiante de la Universidad Pedagógica que pertenece al semillero de mediación literaria liderado por la profesora Sandra Rojas. Y pues me gusta mucho la manera como ella comparte la poesía, esta chica. Ellos hacían, en Pedagógica Radio, hacían ahí unos programitas pequeños que pues eran también grabados con material audiovisual. Entonces, quiero compartirles eso porque me parece un ejercicio súper bello y que nos va a servir de modelo para lo que quisiéramos se lograra, respecto al taller número 3, creo que es el de género, ¿no es cierto? Que pues lo que se pretendería es que ustedes lograran algo semejante con los poemas que ustedes van a escoger. Entonces, quiero compartirles para finalizar este trabajo. Mm. Ah, ¿y ahora dónde está? Ya. No sé si lo estamos viendo. Sí, profe. Ok, bueno. Si no llega a sonar, me dicen, por favor. Hola,
La Pedagógica Radio y la práctica de séptimo semestre de la licenciatura en Educación Infantil te recomiendan leer y escuchar poesías. Soy Lady Leal y hoy te comparto El bicho de mi tripa, poema del autor Roald Dahl, un gran contador de historias que nació en Gran Bretaña. Ha escrito historias como Matilda, Charlie, la fábrica de chocolates y también Qué asco de bichos, el cocodrilo enorme. Te lo súper recomiendo. Ahora sí, empecemos con el poema El bicho de mi tripa. Una tarde le pregunté a mamá, ¿esto que hay en mi tripa qué será? Seguro que es pequeño y muy delgado. ¿Por dónde crees tú que me habrá entrado? Mi madre se enfadó. ¿Qué tonterías se te ocurren decir algunos días? Te digo que es verdad, que sí, mamá, que me lo noto dentro. Mira acá. Está dentro de mí y rugir lo siento. Y me grita por las noches que está hambriento. Y luego, por el día sin cesar, me dice que se quiere alimentar, que quiere pan y carne y queso y pollos y pasteles con nata y fruta y bollos. Y hasta dice que no me pasa nada por comerme toda la mermelada. Yo sé, mamá, que es malo y que no es sano tragar todas las cosas que hay a mano. Pero tengo que hacerlo. Él está aquí y clama sin cesar dentro de mí. Mi madre me gritó, «Calla, embustero, no cuentes más mentiras, majadero. No inventes más excusas, gordinflón, para disimular que eres un glotón». Ay, mamá, que no es mentira lo que he dicho, que dentro de mi tripa tengo un bicho. Pues escúchame tú lo que yo digo. A la cama ahora mismo de castigo. Y entonces, solo entonces tuve suerte. Se oyó un gorgoteo claro y fuerte. Algo que tengo dentro aquí cerrado me salvó de acostarme castigado. En mi estómago un bicho se agitaba. Algo se removía y protestaba. ¿Qué es eso que se oye? ¡Qué terrible!, gritó por fin mamá. ¿Será algo horrible? ¡Comida!, se escuchó. ¡Que estoy que muerdo! Puedo tragarme entero medio cerdo. Quiero patatas fritas, chuletas y unas cuantas docenas de croquetas. ¿Has oído, mamá, lo que te ha dicho? Te dije que dentro tenía un bicho. Pero mamá ya no escuchaba nada. Se había caído al suelo desmayada. Recuerda, es hora de estar conectados. Bueno, este es un ejemplo de cómo la compañera aquí comparte efectivamente un poema. ¿M? La expresividad que tiene, eh, la apropiación, ¿no?, del texto del poema, la ambientación, la música, bueno, son muchos elementos jugando allí para que uno pues pueda generar un impacto importante en los escuchas. Algo parecido o semejante me gustaría que hiciéramos con nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, quiero ahora, para finalizar, ya en los pocos minutitos, retomar justamente ese taller 3. Dame un segundo y aquí lo abro rápidamente. Ay, ¿dónde está? Sí. Retomar el taller y que precisemos lo que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase. Bueno, primero quiero recordar que se ha embolatado y embolatado lo del análisis de voces en el parque, pero la idea es que la próxima sesión pues lo hacemos, ¿sí? Estaremos digamos que en media clase haciendo el análisis de voces en el parque, de acuerdo con pues los grupos de trabajo que establecimos, que cambiamos un momentico como la manera como lo hemos venido haciendo, y cada uno de los grupos de trabajo tiene a cargo como una misión allí, un análisis o una perspectiva de análisis para abordar la obra. Entonces estaremos un rato, una hora, hora y tantico en ese ejercicio. Y luego nos vamos justamente al taller. Este taller, que viene siendo casi que el taller final, es un taller que lo que busca es que efectivamente podamos tener una inmersión un poquito profunda en la literatura, ya desde los géneros literarios. No sé si lo están viendo.
Sí, señora. Sí, señora. Ok, vale. Este se los comenté, se los presenté la vez pasada, pero fue tan rápido que quiero hoy tomarme unos minutitos para mostrarles qué es lo que se quiere. Entonces, bueno, ya este texto 3, el del lenguaje literario, géneros y literatura infantil de María Victoria Sotomayor, digamos que queda abordado con lo que yo presenté el día de hoy, ¿sí? Y nos tocaría ahora hacer un ejercicio. Ay, esperen un momentico, denme un segundo. Ay, ay, ay. Stop. Necesito dejar de grabar. Listo. Bueno, ahora sí, vuelvo al taller. Entonces, bueno, les decía, ¿lo estamos viendo?